Ella creyó que era un candidato más esperando su turno. Le habló con el corazón abierto, sin imaginar quién era realmente. Cuando descubrió que era el millonario dueño de la empresa que iba a entrevistarla, se quedó paralizada. Él la miró, incapaz de sostenerle la mirada por completo. Y lo que dijo después ella no lo olvidaría jamás. Joanna llegó 20 minutos antes de la hora, y aún así sintió que llegaba tarde a algo que no tenía nombre. El edificio se levantaba frente a ella como una pared de vidrio que devolvía el cielo gris de la mañana, y por un instante se quedó quieta en la banqueta, con el bolso apretado contra el costado, mirando su propio reflejo distorsionado en la fachada. La mujer del vidrio no se parecía a la que ella recordaba de años atrás. Esta llevaba la espalda más recta, el mentón un poco más alto y una blusa color hueso que había planchado 3 veces la noche anterior porque sus manos no dejaban de temblar. Respiró hondo. El aire olía a lluvia reciente y a café de la cafetería de la esquina, y ese olor tan común, tan de cualquier ciudad, le dio una calma pequeña pero verdadera. No era solo una entrevista, eso lo sabía, y prefería no decírselo en voz alta, ni siquiera dentro de su cabeza, porque ponerle tanto peso a una sola mañana era una forma de invitar al fracaso. Pero lo era. Después de tanto tiempo reconstruyéndose piedra por piedra, después de aprender de nuevo a firmar con su propio nombre y a decidir sola qué comería y a qué hora dormiría, este puesto era la prueba de que había vuelto a ser alguien capaz de sostenerse a sí misma. Cruzó la puerta giratoria, y el silencio del vestíbulo la recibió como una mano abierta. Techos altos, piso de mármol claro, el murmullo discreto de gente que caminaba con propósito. Una recepcionista le pidió su nombre, revisó una lista y le indicó una sala de espera al fondo, con esa amabilidad neutra de quien ve pasar a decenas de personas nerviosas cada día. La sala era amplia y luminosa, con sillones de tela gris colocados en semicírculo y una planta grande de hojas anchas junto al ventanal. Joanna eligió un asiento cerca de la ventana, dejó el bolso sobre las rodillas y trató de ordenar por dentro las cosas que se había prometido decir. Sabía hablar de su experiencia, eso no le costaba. Lo que le costaba era creer que merecía estar ahí, y esa duda vieja, esa que otra persona le había sembrado con paciencia de jardinero durante años, todavía brotaba en los momentos menos oportunos. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no estaba sola. Un hombre acababa de sentarse a 2 sillones de distancia, del otro lado de la mesa baja, donde descansaban revistas que nadie leía. Vestía un traje oscuro, bien cortado, y tenía esa postura de los que están acostumbrados a que las salas los esperen a ellos, aunque en ese momento parecía tan fuera de lugar como ella. Se había aflojado apenas el nudo de la corbata y con los dedos daba golpecitos lentos sobre la rodilla, un ritmo nervioso que traicionaba la calma de su rostro. Joanna lo miró sin querer mirarlo, de reojo, como se mira a un desconocido con el que uno va a compartir un rato de silencio incómodo. Él tenía el ceño ligeramente fruncido, la vista clavada en un punto impreciso del piso, y por la forma en que respiraba, hondo y despacio, ella entendió que también estaba ahí para algo que le importaba. «Están tardando», dijo él de pronto, sin volverse del todo hacia ella, más como quien piensa en voz alta que como quien inicia una conversación. Joanna dudó si contestar. Durante mucho tiempo había preferido el silencio. El silencio no la comprometía a nada. Pero había algo en el tono de aquel hombre, un cansancio honesto que no la puso a la defensiva. «Sí», respondió, y su propia voz le sonó más firme de lo que esperaba. «Aunque, para ser sincera, no me molesta. Me da tiempo de decidir si de verdad quiero quedarme». Él giró la cabeza y por primera vez la miró de frente. Tenía los ojos oscuros, atentos, y en ellos apareció algo parecido a la sorpresa, como si no esperara esa clase de franqueza en una sala de espera. «¿Y ya lo decidió?» «Todavía no», dijo Joanna, y una sonrisa breve se le escapó sin permiso. «Estoy en eso». Él soltó una risa baja, más un exhalar que una carcajada, y por un momento el gesto le quitó años de encima y ese aire de hombre agobiado que traía puesto como un abrigo pesado. «La entiendo mejor de lo que cree». Se quedaron callados un instante, pero era un silencio distinto al de antes. Ya no pesaba. Joanna bajó la vista a sus manos, a los dedos que un anillo había marcado durante años y que ahora estaban desnudos, y sintió el impulso extraño de seguir hablando con ese desconocido, quizás porque no lo conocía,
Quizás porque en una sala de espera uno puede ser cualquiera y a nadie le importa quién fue antes de cruzar la puerta. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo él, acomodándose en el sillón para mirarla mejor. ¿Por qué dudaría en quedarse si vino hasta aquí? La pregunta la tomó desprevenida, no por atrevida, sino por directa. La mayoría de la gente hacía preguntas para llenar el aire. Esta parecía hecha porque de verdad quería la respuesta. «Porque a veces uno quiere una cosa con tantas ganas», contestó ella despacio, midiendo cada palabra, «que le da miedo descubrir que no era lo que imaginaba. Es más fácil querer algo desde lejos». Él asintió lentamente, como si esa idea le tocara un lugar propio. «O más fácil no querer nada», agregó. «Así uno no se arriesga a que le quiten nada después». Joanna lo miró con más atención. Había esperado una respuesta cortés, una frase amable para cerrar el tema, y en cambio, él le había devuelto algo verdadero, algo que sonaba a experiencia y no a teoría. Se preguntó qué le habrían quitado a aquel hombre, y enseguida se corrigió. No le correspondía preguntarlo, pero la curiosidad se quedó ahí, tibia, entre los dos. «Suena a que habla por experiencia», dijo ella con cuidado. «Todos hablamos por experiencia», respondió él, «solo que algunos lo disimulan mejor». Ella sonrió otra vez, y esta vez la sonrisa duró. Notó, con una especie de asombro tranquilo, que no se sentía observada ni evaluada. El hombre no la interrumpía, no llenaba sus pausas con opiniones, no la corregía. La escuchaba con una atención que ella había olvidado que existía, la clase de atención que no busca dominar la conversación, sino entenderla. Durante años había hablado con alguien que la oía solo para responder, para desarmar sus argumentos, para recordarle con delicadeza por qué estaba equivocada. Este desconocido hacía justo lo contrario, le hacía sitio. «¿Y usted?», preguntó Joanna, animada por esa comodidad nueva. «¿Por qué está aquí?». Él tardó en contestar. Miró hacia el ventanal, hacia la calle mojada donde los coches pasaban despacio, y por un segundo algo se le endureció en la mandíbula. «Digamos que vengo a comprobar una cosa», dijo al fin. «Todavía no sé si me va a gustar la respuesta». «Qué misterioso». «No es misterio, es cobardía disfrazada de prudencia». Lo dijo sin drama, casi con humor, y esa capacidad de reírse de sí mismo terminó de desarmarla. Joanna se descubrió inclinada hacia él, con el bolso ya olvidado a un lado, hablando con la soltura de quien conversa con un viejo amigo. Le contó, sin dar detalles pesados, que había pasado años lejos del mundo laboral y que volver le costaba más de lo que había imaginado. Él no le preguntó por qué se había alejado, y ella se lo agradeció en silencio. Entendió que él sabía leer los espacios que la gente deja a propósito. A cambio, él le confesó que llevaba mucho tiempo tomando decisiones importantes sin consultarlas con nadie, y que empezaba a sospechar que la costumbre de decidir solo lo había vuelto una persona más pobre, aunque por fuera pareciera lo contrario. «Decidir solo cansa», dijo Joanna, y en cuanto lo dijo se dio cuenta de que lo entendía desde la orilla opuesta. Ella había pasado años sin que la dejaran decidir nada, pero que decidan por uno cansa más. Él la miró largamente, y en esa mirada hubo algo que ella no supo nombrar, una especie de reconocimiento, como si acabara de encontrar en una sala cualquiera a alguien que hablaba su mismo idioma secreto. «Tiene razón», admitió. Nunca lo había pensado así. El reloj de la pared marcaba una hora que a ninguno de los dos parecía importarle ya. La sala seguía casi vacía. La luz de la ventana caía suave sobre el piso claro, y Joanna sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar, hablando con exactamente la persona con la que debía hablar, sin saber por qué. No hubo coqueteo en ese rato, ni frases estudiadas, ni el juego cansado de dos personas midiéndose. Hubo apenas dos desconocidos bajando la guardia al mismo tiempo, cada uno reconociendo en el otro una herida distinta, pero de la misma familia. «Le voy a confesar algo», dijo ella, sorprendida de su propia valentía. «Hace un rato pensé en irme. Antes de que usted llegara, estaba a punto de levantarme e inventar una excusa. ¿Y por qué no lo hizo?». Joanna lo pensó. La verdad, la más simple, la tenía enfrente. «Porque usted se sentó ahí y me habló como si yo tuviera algo que valiera la pena escuchar», dijo. «Hacía mucho que nadie me hacía sentir así, y de pronto quedarme dejó de dar tanto miedo». Él no respondió de inmediato. Bajó la vista,
y por la forma en que apretó los labios, Joanna intuyó que sus palabras le habían llegado más hondo de lo que él quería mostrar. Cuando volvió a mirarla, había en su rostro una gravedad nueva, casi una disculpa que aún no tenía motivo. «Joanna», dijo una voz desde la puerta de la sala, y ella se sobresaltó al oír su nombre. «La están esperando. Puede pasar». Se puso de pie, alisó la falda con las palmas, recogió el bolso. Antes de dar el primer paso, se volvió hacia el desconocido, que se había levantado también, y le tendió la mano. «Gracias», dijo, «por la conversación. No sé su nombre, pero me hizo bien». Él estrechó su mano, y por un segundo la sostuvo apenas más de lo necesario, con los ojos fijos en los de ella, como si quisiera decir algo y no encontrara la manera. «Suerte ahí dentro», fue lo único que dijo. Joanna caminó hacia la puerta con el corazón latiendo distinto, más ligero, sin sospechar que la conversación más honesta que había tenido en años acababa de ocurrir con el hombre equivocado, o quizás con el único correcto, y que del otro lado de esa puerta el mundo estaba por reacomodarse de una forma que ninguno de los dos podía prever todavía. La sala de reuniones era más pequeña de lo que Joanna había imaginado, íntima casi, con una mesa larga de madera oscura y una sola silla vacía frente a la ventana. Una mujer de traje gris le indicó que tomara asiento y le ofreció agua, que ella aceptó más por tener algo entre las manos que por sed. Sobre la mesa había una carpeta cerrada con su nombre impreso en la portada, y verlo ahí, escrito con letras limpias, le devolvió de golpe la conciencia de por qué había venido. No era una sala de espera, no había margen para bajar la guardia. Se sentó, cruzó los tobillos y se recordó a sí misma quién era ahora. Una mujer que había aprendido a hablar por su cuenta, que no necesitaba que nadie la validara para saber lo que valía. La mujer del traje gris revisó unos papeles y comentó, sin levantar la vista, que el director quería conducir personalmente esta entrevista. Algo poco habitual, dijo, con un tono que mezclaba orgullo y disculpa. Joanna asintió como si aquello fuera normal, aunque por dentro sintió que se le tensaba el estómago. Un director, personalmente. Repasó a toda prisa las respuestas que traía preparadas, buscó su mejor versión, esa que había ensayado frente al espejo, y respiró hondo cuando escuchó pasos acercarse por el pasillo. La puerta se abrió. El hombre que entró era el desconocido de la sala de espera. Joanna lo miró, y por un instante su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le mostraban. Era él, sin duda. El mismo traje oscuro, la misma corbata apenas aflojada, los mismos ojos atentos. Pero algo había cambiado. Ya no tenía el aire cansado de quien espera su turno, sino la seguridad tranquila de quien entra a un lugar que le pertenece. Se abotonó el saco al sentarse, y ese gesto pequeño, tan cotidiano, terminó de confirmarle a Joanna lo que su cabeza tardaba en armar. La mujer del traje gris se dirigió a él con una deferencia que no dejaba lugar a dudas, y pronunció su nombre y su cargo con la naturalidad de quien lo repite cada día. «Marcos», dijo, «aquí tiene la carpeta de la candidata». Marcos, el dueño, el director, el hombre con el que ella había hablado como no hablaba con nadie hacía años, al que le había confesado su miedo a quedarse, al que le había dicho, con el corazón en la mano, que la había hecho sentir escuchada. Un calor incómodo le subió por el cuello. De pronto, revivió cada palabra de aquella conversación, pero ahora bajo otra luz, y cada frase le pareció una imprudencia, una carta jugada sin saber contra quién. Le había hablado de sus años perdidos, de su miedo, de su costumbre nueva de decidir sola. Le había mostrado grietas que no le enseñaba a nadie, y él, todo ese tiempo, sabía perfectamente quién era y cuál era el poder que tenía en esa mesa. «Buenas», dijo él, y su voz sonó más cuidada que antes, más medida, como si él también estuviera recalculando el terreno. «Perdón por el rodeo. No fue planeado, se lo aseguro». Joanna lo miró en silencio. Sentía muchas cosas a la vez y ninguna era simple. Estaba la vergüenza de haberse abierto tanto, sí, pero debajo de ella latía algo más difícil de nombrar, la sensación de haber sido engañada, aunque él no le hubiera mentido con palabras. No le había dicho quién no era, simplemente había dejado que ella creyera, y esa forma de callar, de dejar que el otro suponga, la conocía demasiado bien. La había vivido durante años en su matrimonio, esa manera silenciosa de tener ventaja, de saber más, de mover las piezas antes de que ella entendiera que había un tablero. «No fue planeado»,
dijo Joana, y su voz salió más serena de lo que se sentía por dentro. Usted sabía quién era yo. Vio mi nombre en esa carpeta antes de sentarse a mi lado. Marcos no apartó la mirada. Otro hombre habría inventado una excusa, habría suavizado, habría reído para desactivar la tensión. Él no lo hizo. Es verdad, admitió. Sabía su nombre. No sabía que iba a encontrarla ahí, ni que íbamos a hablar como hablamos. Cuando me senté no pensaba decirle nada. Y después, cuando quise decírselo, ya me había gustado demasiado la conversación como para arruinarla. Así que prefirió arruinarla ahora. Prefiero que sea verdad ahora, respondió él, y en su tono no había soberbia, sino una especie de cansancio de sí mismo, aunque sea incómodo. Joana bajó la vista a la carpeta con su nombre. Todo en ella pedía levantarse y marcharse, recuperar aunque fuera un poco de dignidad saliendo por su propio pie. Pero se quedó. Se quedó porque necesitaba ese trabajo, sí, y sería deshonesto negarlo, pero también porque algo en ella se resistía a huir. Huir había sido durante años su único idioma, la forma en que sobrevivió a un hombre que le achicaba el mundo cada día un poco más. Ahora, quedarse y sostener la mirada era también una manera de no volver a ser aquella. Le voy a ser franca, dijo, y apoyó las manos sobre la mesa. Me siento tonta. Le conté cosas que no le cuento a casi nadie, y me las sacó sin decirme que del otro lado de la mesa iba a estar usted. No se las saqué, usted decidió contarlas. Porque creí que hablaba con un igual. Marcos guardó silencio un momento. Se recostó en la silla, y por primera vez desde que había entrado, algo de la solemnidad del cargo se le cayó de encima. ¿Y no era así?, dijo. En esa sala no había director ni candidata. Había dos personas cansadas diciéndose la verdad. Que yo firme los cheques de este lugar no cambia lo que pasó ahí, a menos que usted deje que lo cambie. La frase quedó suspendida en el aire, y Joana sintió su peso. Porque tenía razón en algo incómodo. Era ella la que estaba reescribiendo la conversación entera, bajo la sombra del poder de él. Era ella la que, al enterarse de quién era, había empezado a leer cada gesto amable como una estrategia, cada pregunta honesta como una trampa. Y sin embargo, ¿no era exactamente eso lo prudente? ¿No había aprendido con dolor que los hombres que tienen poder aprenden pronto a usarlo, aunque al principio se disfracen de nobleza? Usted no entiende, dijo ella más suave, casi para sí misma. Yo estuve mucho tiempo con alguien que tenía poder sobre mí, no dinero, o no solo dinero. La última palabra, siempre. La razón, siempre. Me tomó años darme cuenta de que me estaba desapareciendo. Que ahora entro aquí, me abro con un desconocido, y resulta que el desconocido es la persona con más mando en todo el edificio. Entienda que me asuste. Lo dijo sin dramatismo, con la sencillez de una verdad largamente cargada, y al terminar, sintió el pudor de haberse expuesto otra vez. Pero algo en el rostro de Marcos había cambiado mientras ella hablaba. La escuchaba con la misma atención de la sala de espera, esa que no interrumpe ni corrige, y en sus ojos había ahora una seriedad distinta, la de quien reconoce que ha pisado, sin querer, un terreno sagrado y frágil. Gracias por decírmelo, respondió él, y lo dijo despacio como si midiera cada palabra para no romper nada. No sabía nada de eso, y no voy a fingir que entiendo del todo lo que vivió, porque sería una falta de respeto. Pero le prometo una cosa, eso que menciona no lo voy a usar con usted, ni para bien ni para mal. Si trabaja aquí, será porque hace bien su trabajo, y si algún día se va, será porque usted lo decide. Joana lo miró largamente, buscando en su cara la grieta por donde suele asomarse la mentira. No la encontró, lo cual no la tranquilizó del todo, porque había aprendido que las mentiras más peligrosas son las que ni siquiera el que las dice reconoce como tales. Pero por primera vez en mucho rato, algo dentro de ella aflojó apenas la guardia. ¿Y la entrevista?, preguntó señalando la carpeta con un gesto. ¿Todavía existe o ya la eché a perder? Por el rostro de Marcos cruzó algo que se parecía a una sonrisa, retenida a medias por respeto al momento. Existe, dijo, y para ser honesto, ya sé más de usted de lo que suele decirme cualquier candidato en una hora. Sé cómo piensa cuando cree que nadie la está evaluando. Sé que dice la verdad aunque le cueste. Sé que estuvo a punto de irse y se quedó. Esas cosas no salen en un currículum. Salen mal, más bien, dijo ella, y una risa breve, nerviosa, se le escapó a pesar de todo. Salen reales, corrigió él. Hablaron entonces del puesto.
de las responsabilidades, de lo que la empresa esperaba, y en esa parte, Joanna volvió a pisar tierra firme, porque su trabajo lo conocía y lo hacía bien, y explicarlo le devolvió el suelo bajo los pies. Marcos preguntaba con precisión, escuchaba las respuestas completas, no la apuraba, y aunque la conciencia de quién era él no se disolvió en ningún momento, sí se fue transformando en algo más manejable, menos amenazante. A medida que la conversación avanzaba por carriles conocidos, cuando terminaron, él cerró la carpeta y la miró. «Le voy a dar el puesto», dijo, «no por lo de la sala de espera, por lo de aquí dentro. Pero quiero que quede claro entre nosotros una cosa, para que no cargue con dudas. La decisión es de usted. Si acepta, empezamos limpio, como si en la sala de espera nunca hubiéramos hablado, si eso la hace sentir más segura». Joanna sostuvo su mirada y supo, con una lucidez que la incomodó, que ese «como si nunca hubiéramos hablado» era imposible. Habían hablado. Ella lo había visto sin la armadura y él la había visto sin la suya, y esa clase de cosas no se deshacen por acuerdo mutuo. Podían fingir que no había pasado, pero había pasado. «Lo pienso esta noche», dijo poniéndose de pie, «y le respondo mañana». «Me parece justo», contestó Marcos y se levantó también para acompañarla a la puerta. Al salir, Joanna volvió a cruzar el vestíbulo de mármol claro, pero ya no era la misma mujer que había entrado temblando esa mañana. Llevaba un trabajo casi en la mano y una inquietud nueva en el pecho, del tamaño exacto de un hombre que la había hecho sentir escuchada antes de saber que tenía todo el poder para no escucharla. Afuera había dejado de llover, y mientras caminaba hacia la calle mojada, entendió que la parte difícil no había sido la entrevista, sino todo lo que empezaría a partir de mañana, cuando volviera a ese edificio sabiendo, esta vez sí, exactamente quién era él. Aceptó. Lo pensó esa noche, como había prometido, sentada en la cocina pequeña de su departamento, con una taza de té que se enfrió sin que la tocara, y a la mañana siguiente llamó para decir que sí. Se dijo a sí misma que aceptaba por las razones correctas. El sueldo, la posibilidad de volver a ser alguien en su oficio, la puerta que se abría después de años de puertas cerradas. Y era cierto. Pero también sabía, con esa honestidad incómoda que había recuperado a fuerza de golpes, que había una razón más pequeña y más difícil de confesar, escondida detrás de las otras como un cuarto al fondo de una casa. No la nombró, todavía no. Las primeras semanas fueron una lección de disciplina. Joanna llegaba temprano, se sentaba en su escritorio del cuarto piso, aprendía los nombres, los ritmos, los silencios de un lugar nuevo. Era buena en lo que hacía y no tardó en demostrarlo. Su trabajo hablaba antes que ella, y eso le devolvió una seguridad que las palabras no alcanzaban a darle. Con Marcos casi no coincidía. Él trabajaba en el último piso, rodeado de puertas y de gente que filtraba su tiempo, y ella se convenció de que aquella conversación de la sala de espera había sido un accidente sin consecuencias, un paréntesis que la vida ya había cerrado. Se equivocaba, pero le convenía creerlo. La primera vez que volvieron a hablar de verdad fue por un desacuerdo. Marcos había convocado a un grupo pequeño para revisar un proyecto en el que Joanna llevaba 3 semanas, y ella, que había detectado un error en el enfoque, tuvo que decidir en un instante si callaba o hablaba. La vieja Joanna habría callado. Habría dejado que el hombre poderoso siguiera equivocándose para no incomodarlo, porque incomodar a los hombres poderosos le había costado caro alguna vez. Pero ya no era esa mujer, o al menos estaba tratando de no serlo. Con todo respeto, creo que esto está mal planteado, dijo, y en cuanto lo dijo, sintió el pequeño vértigo de siempre. En la sala se hizo un silencio breve. Los demás miraron a Marcos, esperando su reacción, midiendo de qué lado convenía estar. Él dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró con atención. «Explíquese», dijo. No hubo molestia en su tono, solo interés. Joanna lo explicó, punto por punto, sin rodeos. Sostuvo su argumento incluso cuando él le hizo 2 preguntas difíciles que buscaban probar la solidez de lo que decía, no derribarlo. Y cuando terminó, Marcos se quedó pensando unos segundos, asintió despacio y dijo delante de todos que ella tenía razón y que rehicieran el enfoque según lo que había propuesto. Fue un momento pequeño, de esos que en cualquier otra oficina pasan sin dejar huella.
Pero para Joana no fue pequeño. Fue la primera vez en años que un hombre con autoridad sobre ella reconocía en público que ella tenía razón, sin castigarla después por tenerla. Salió de esa sala con el corazón golpeando raro, y no supo si era orgullo o miedo, porque la bondad, cuando uno ha aprendido a temerla, se parece peligrosamente a una trampa. Esa desconfianza no se le fue. Al contrario, mientras más amable era Marcos, más alerta se ponía ella. Lo observaba de lejos buscando la grieta, el gesto que lo delatara, el momento en que la nobleza se cayera y apareciera debajo el hombre que ella temía que fuera, porque su experiencia le había enseñado que el control rara vez llega de golpe, llega despacio, disfrazado de cuidado, de atención, de lo hago por tu bien. Y un hombre que la escuchaba tan bien, que recordaba lo que ella decía, que le hacía sitio, era exactamente la clase de hombre en quien más peligroso resultaba confiar, porque contra la crueldad uno se defiende, pero contra la dulzura uno se entrega sin darse cuenta. Una tarde, ya caído el sol, Joana se quedó más de la cuenta terminando un informe. El piso estaba casi vacío, las luces bajas, y ella agradecía ese silencio en el que rendía mejor. Fue a la pequeña cocina de la oficina a servirse un café, y ahí lo encontró, a Marcos en mangas de camisa, con el saco olvidado en algún respaldo, sirviéndose el suyo. Se sorprendieron los dos, como dos personas que se descubren fuera de sus papeles. «No sabía que seguía aquí», dijo él. «Ni yo que usted bajaba a hacerse su propio café», contestó ella, y señaló con la barbilla la cafetera modesta. «Pensé que allá arriba tendrían algo más elegante». Marcos sonrió, esa sonrisa breve que ella recordaba de la sala de espera y que casi había logrado olvidar. «Arriba tengo de todo», dijo. «Por eso a veces bajo. Uno se cansa de que le sirvan». Se quedaron los dos un momento con la taza en la mano, en esa cocina apretada, y Joana sintió que el aire cambiaba, que volvían sin querer al terreno de aquella primera conversación, el terreno peligroso donde las guardias bajaban. Se recordó a sí misma quién era él. Se recordó su promesa de no confundir la amabilidad con seguridad, y aún así, cuando él le preguntó cómo le estaba yendo, no con la cortesía del jefe, sino con la curiosidad genuina del hombre de la sala de espera, ella se descubrió respondiendo con la verdad. «Bien», dijo, «mejor de lo que esperaba, aunque todavía estoy esperando a que algo salga mal». «¿Por qué tendría que salir mal?». Joana lo miró. Podía dar una respuesta cómoda o podía decir lo que pensaba. Eligió lo segundo, porque estaba aprendiendo que decir lo que pensaba era para ella una forma de existir. Porque cuando algo es demasiado fácil aprendí a preguntarme ¿qué precio voy a pagar después?, dijo. «Nadie me trata bien gratis. Esa era la regla de donde vengo». Marcos dejó la taza sobre la barra. La miró con una seriedad que le quitó de encima cualquier rastro de charla ligera. «Aquí no hay ese precio», dijo. «Sé que no me va a creer con las palabras. A mí tampoco me sirvieron nunca las palabras de nadie, pero con el tiempo lo va a ver. Todos dicen eso al principio. Puede ser». No lo negó, y esa honestidad la desarmó más que cualquier defensa. «Yo solo puedo responder por lo que hago, no por lo que otros le hicieron». Se quedaron callados, y en ese silencio, Joana sintió el impulso de preguntar algo que llevaba semanas rondándola, desde aquella frase de la sala de espera sobre no querer nada para que no le quitaran nada después. Era una intromisión, quizá, pero él había entrado en su terreno. Ella podía, por una vez, entrar en el suyo. «El primer día usted dijo algo», empezó con cuidado, «que es más fácil no querer nada, así uno no se arriesga a que se lo quiten». Lo dijo como quien sabe de qué habla. Marcos tardó en responder. Se apoyó contra la barra, cruzó los brazos y por un momento pareció más cansado que el hombre de la sala de espera, más antiguo su cansancio. «Sé de qué hablo», dijo al fin. «Hubo un tiempo en que lo tuve todo y lo tenía sin miedo. Después perdí algo que creía seguro y aprendí que nada lo es. Desde entonces me acostumbré a construir cosas en lugar de a cuidar personas. Las cosas no se van, o si se van, no duele igual». «¿Qué perdió?», preguntó Joana en voz baja. Él la miró y ella supo, por la forma en que apretó apenas la mandíbula, que había llegado al borde de un cuarto cerrado, uno como el que ella misma tenía al fondo de su casa. Marcos no lo abrió, pero tampoco fingió que no existía, y eso, viniendo de él, ya era mucho. «Otra vez será», dijo, con una suavidad que no admitía insistencia, pero tampoco cerraba la puerta del todo.
No es una historia para contar de pie, con un café malo en la mano. Joanna asintió. Entendía el gesto mejor que nadie, porque era exactamente el que ella hacía cuando alguien se acercaba demasiado a su propia herida. Habían intercambiado, sin decirlo, un permiso silencioso. Yo sé que ahí hay algo, tú sabes que aquí hay algo, y ninguno de los dos va a forzar la cerradura del otro. Era, se dio cuenta, la clase de respeto que nunca había tenido con nadie. Debería irme, dijo ella, aunque no del todo convencida. Mañana empieza temprano. La acompaño al elevador. Caminaron por el pasillo en penumbra, uno al lado del otro, sin hablar, y el silencio ya no le pesaba a Joanna como al principio. Se había vuelto una compañía. En la puerta del elevador se detuvieron. Ella apretó el botón, y mientras esperaban, Marcos dijo algo que ella no esperaba. «Me alegra que aceptara el puesto», dijo. «No por la empresa, por mí. Este lugar es mejor con usted aquí. Y no lo digo como jefe». Joanna lo miró, y por un instante no supo qué contestar, porque la frase era demasiado honesta para ser un cumplido de oficina y demasiado sencilla para ser una estrategia. Las puertas del elevador se abrieron. Ella entró, se volvió hacia él y sostuvo su mirada mientras las puertas empezaban a cerrarse. «A mí también me alegra», dijo, y fue verdad, y en cuanto lo dijo, sintió miedo de que fuera verdad. Las puertas se cerraron. Joanna bajó sola, mirándose en el espejo del elevador, y se encontró con una mujer que sonreía apenas, casi sin darse cuenta, y que enseguida borró la sonrisa como quien apaga una luz que no debería estar encendida. Se agarró del pasamanos. «No», se dijo, «no otra vez. No con un hombre así. No con un hombre que tenía tanto poder. No con un hombre que se parecía tan poco al que la había roto y que por eso mismo era el más capaz de romperla de nuevo». Se lo repitió como una oración mientras el elevador descendía, pero las oraciones, ya lo sabía, no siempre alcanzan a proteger al corazón de lo que el corazón ya empezó a decidir a solas. Los meses fueron limando la distancia sin que ninguno lo buscara del todo. Coincidían en la cocina a las tardes tardías, se cruzaban en los pasillos, se quedaban al final de las reuniones cuando los demás ya se habían ido, discutiendo un detalle que en realidad era una excusa para prolongar la conversación 5 minutos más. Joanna notaba el patrón y se avergonzaba de notarlo. Se decía que era normal, que trabajaban juntos, que la cercanía era inevitable. Pero por dentro sabía que buscaba esos encuentros, que revisaba su ropa por la mañana con un cuidado que no se permitía admitir, que había empezado a medir sus días por la cantidad de veces que había oído su voz. Y cada vez que se descubría en eso, la vieja alarma se encendía y ella la obedecía y ponía distancia durante unos días y luego volvía, porque el corazón, cuando ha estado tanto tiempo hambriento, no se conforma con las razones. Fue en una de esas noches largas cuando Marcos abrió por fin el cuarto cerrado. Habían terminado un trabajo pesado, quedaban solo ellos dos en el piso, y ella, sin pensarlo, le ofreció compartir la comida que había pedido, porque comer solo a esa hora le pareció de pronto una tristeza que ninguno de los dos merecía. Se sentaron en la sala de reuniones vacía, con las cajas abiertas sobre la mesa larga y la ciudad encendida al otro lado del ventanal, y hablaron de todo y de nada, de esa manera fácil en que hablan los que ya no se cuidan tanto delante del otro. Y en algún momento, sin que ella lo forzara, Marcos dejó la mirada perdida en las luces de la calle y empezó a contar. «Estuve casado», dijo. «Hace años. Se llamaba Elena». Joanna se quedó quieta. No preguntó nada. Había aprendido que a los cuartos cerrados uno entra solo cuando lo invitan, y él la estaba invitando. «Nos casamos jóvenes, cuando yo no era nada de esto», siguió él. Y con un gesto abarcó vagamente el edificio, la empresa, todo lo que ahora lo definía a ojos de los demás. «En esa época yo tenía muchas ideas y ningún dinero, y ella me quería de todos modos. Construimos esto juntos, aunque nadie lo recuerde así. Cuando la empresa empezó a crecer, yo empecé a desaparecer dentro de ella. Llegaba tarde, viajaba, contestaba llamadas en la cena. Me decía a mí mismo que lo hacía por los dos, que después habría tiempo. Uno siempre cree que después habrá tiempo». Se detuvo, bebió un trago de agua, más para hacer una pausa que por sed. «No hubo después», dijo, con una serenidad que costaba más que las lágrimas. «Se enfermó. Fue rápido.
más rápido de lo que nadie estaba preparado para aceptar. Y yo me di cuenta, cuando ya casi no había tiempo, de que había pasado los últimos años de su vida mirando pantallas en lugar de mirarla a ella. Estuve presente al final, pero llegué tarde a todo lo anterior, y eso no se arregla estando presente al final. Joanna sintió que se le cerraba la garganta. No dijo "lo siento", porque esa frase le pareció pequeña, gastada, incapaz de tocar lo que él acababa de poner sobre la mesa. En cambio, hizo lo único que sabía hacer bien cuando alguien mostraba una herida. Se quedó, no apartó la mirada, no llenó el silencio, no trató de arreglar lo que no tenía arreglo. Le hizo sitio, igual que él se lo había hecho a ella en la sala de espera. Por eso lo de no querer nada, dijo ella al fin en voz muy baja. Por eso, confirmó Marcos. Después de Elena, me convencí de que si no me acercaba a nadie, no volvería a hacerle a nadie lo que le hice a ella, ni a fallarle ni a perderla. Construí cosas. Las cosas no reclaman tiempo, no se enferman, no te reprochan haber estado ausente. Me volví muy bueno para tener y muy malo para acompañar, y me dije que así estaba bien. ¿Y está bien?, preguntó Joanna. Marcos la miró y en esa mirada había algo desnudo, sin la coraza del cargo ni la seguridad del hombre que firma cheques. Estaba, dijo, hasta que una mujer me habló en una sala de espera, como si yo fuera solo un hombre cansado, y me di cuenta de cuánto extrañaba que alguien me viera así, no como el que decide, solo como el que soy. La frase quedó flotando entre los dos, y Joanna sintió el peso y la ternura de lo que él acababa de decir. Entendió por primera vez del todo algo que su desconfianza le había impedido ver, que aquel día en la sala de espera no había sido ella la única que había bajado la guardia. Él también. Los dos, sin saberlo, habían encontrado en el otro una rendija por donde entrar, y entendió también, con una claridad que la asustó, que aquello que ella tanto temía en Marcos no era el arma que había imaginado. Un hombre que se castigaba a sí mismo por haber estado ausente no era un hombre que buscaba controlar. Era un hombre que había aprendido, por miedo, a no acercarse. Su herida y la de ella eran distintas, pero venían del mismo lugar, de haber amado mal o de haber sido amado mal, y de haber sacado la misma conclusión equivocada, que era mejor no volver a intentarlo. Yo también le debo una historia, dijo entonces Joanna, y las palabras le salieron antes de que la prudencia alcanzara a detenerlas. Usted me contó la suya de pie, con un café malo. Yo se la cuento sentada, con comida fría. Estamos parejos. Marcos no sonrió. Entendió que el momento pedía otra cosa. Solo asintió y esperó. Estuve casada 9 años, empezó ella. Al principio pensé que tenía suerte. Él era atento, pendiente de todo. Quería saber dónde estaba, con quién, a qué hora. Yo lo confundí con amor. Tardé mucho en entender que no era amor, era vigilancia. Un día era una opinión mía que estaba equivocada. Otro día era una amiga que no le caía bien. Después era mi trabajo, que según él me quitaba tiempo para lo importante. Fue quitándome cosas de una en una, tan despacio que nunca hubo un momento claro para decir basta. Cuando quise darme cuenta, no tenía trabajo, no tenía amigas, no tenía opiniones propias, y ni siquiera sabía a qué hora tenía hambre sin preguntarle a él. Me había desaparecido. Y lo peor es que él lo llamaba amor, y durante años yo le creí. Se detuvo, le temblaba un poco la voz, pero no lloró. Había llorado ya todo lo que tenía que llorar, en otro tiempo, sola. Salir de ahí me costó todo lo que me quedaba, siguió, y me prometí que nunca más iba a dejar que alguien tuviera ese poder sobre mí. Por eso, cuando descubrí quién era usted, me asusté tanto, no por el dinero, porque un hombre que manda y que además me hace sentir escuchada es exactamente la clase de hombre en la que yo me perdería sin darme cuenta, y no quiero volver a perderme. Marcos la escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en ella, y cuando terminó no dijo ninguna de las cosas que dicen los hombres que no entienden. No minimizó, no comparó, no le explicó su propia herida, solo dejó pasar un silencio respetuoso, y luego habló despacio. Gracias por confiarme eso, dijo, y quiero que sepa una cosa, aunque no me crea todavía. Yo no quiero tener ninguna ventaja sobre usted, al revés. Lo que me pasa es que, por primera vez en años, alguien tiene poder sobre mí, y no me da miedo, me da alivio. Es distinto, no sé si tenga sentido. Tiene sentido, dijo ella,
y en su voz había una emoción que no supo esconder. Se quedaron así, uno frente al otro, con las cajas de comida fría entre ellos y la ciudad brillando afuera, y hubo un momento, apenas un instante, en que la distancia entre los dos se volvió delgadísima, en que habría bastado un gesto pequeño de cualquiera para cruzarla. Los dos lo sintieron, y los dos, por razones parecidas, no lo cruzaron. Joanna porque tenía miedo de perderse, Marcos porque tenía miedo de fallar otra vez. Sus dos miedos, tan distintos por fuera, los frenaron en el mismo borde exacto, y en ese freno hubo algo más íntimo que un beso. El reconocimiento mutuo de que lo que estaban haciendo entre ellos era demasiado importante para arruinarlo con prisa. «Deberíamos irnos», dijo Joanna, con la voz un poco ronca. «Sí», dijo él sin moverse. Ninguno se movió por un rato más. Después recogieron las cajas, apagaron las luces, bajaron juntos en el elevador, en un silencio que ya no separaba, sino que unía. En la calle, Marcos se ofreció a llevarla, y ella, que un mes antes habría inventado cualquier excusa, dijo que sí. Fue un trayecto tranquilo, con pocas palabras, cada uno digiriendo lo que había entregado y lo que había recibido. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, Joanna se quedó un segundo con la mano en la manija. «Gracias por contarme lo de Elena», dijo. «Sé que no fue fácil». «Gracias a ti por lo tuyo», respondió Marcos, y los dos notaron al mismo tiempo que el usted se le había caído sin querer, como se cae una prenda que ya sobra. «Sé que fue más difícil todavía». Joanna no lo corrigió. Al contrario, algo en ella se soltó al oír ese tuteo simple, porque decía, sin decirlo, lo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, que ya no eran el director y la candidata, ni siquiera dos desconocidos de una sala de espera, sino dos personas que se habían dejado ver. «Descansa, Marcos», dijo ella, y por primera vez lo tuteó también. «Buenas noches». «Buenas noches, Joanna», respondió él. Subió a su departamento y se quedó mucho rato despierta, sentada en la cama, entendiendo dos cosas al mismo tiempo. La primera, que estaba enamorándose de él, y que ya no tenía sentido seguir negándolo ante sí misma. La segunda, más difícil, que enamorarse no borraba el miedo, lo volvía más grande porque ahora tenía algo real que perder. Y en algún punto entre esas dos verdades, mientras la ciudad se apagaba afuera, comprendió que tarde o temprano iba a tener que elegir entre el miedo que la protegía y el hombre que la había hecho sentir, por primera vez en años, completamente vista. Lo que estaban haciendo entre ellos siguió creciendo en ese territorio delicado donde nada se dice y todo se sabe. No hubo declaraciones ni gestos que rompieran de golpe el equilibrio. Hubo, en cambio, una intimidad que se fue espesando en los detalles. Marcos empezó a guardarle el mejor lugar en las reuniones sin que ella lo pidiera. Joanna aprendió a distinguir sus estados de ánimo por la manera en que él dejaba caer los hombros al entrar a una sala. Se escribían por las noches sobre cosas que no eran del trabajo, y esos mensajes se volvieron, para los dos, la parte más esperada del día. Ambos sabían lo que estaba pasando. Ninguno lo nombraba porque nombrarlo era hacerlo real, y hacerlo real era exponerse a perderlo, y los dos habían aprendido, cada uno a su modo, a temer justamente lo que más deseaban. La grieta apareció donde Joanna menos la esperaba, y por eso la hirió tanto. Había un puesto de mayor responsabilidad que se abría en otra sede, en otra ciudad, y Joanna llevaba semanas trabajando en silencio para postularse. Lo había preparado sola, sin decírselo a nadie, ni siquiera a Marcos porque era suyo, porque quería ganarlo por su cuenta y saborear un logro que no le debiera a nadie. Era, para ella, algo más que un ascenso. Era la prueba de que se había reconstruido del todo, de que podía volver a crecer sola, sin apoyarse en nadie, sin necesitar de ningún hombre para avanzar. Ese puesto era su independencia hecha cargo. Un jueves por la tarde la llamaron para decirle que la postulación había sido retirada. No rechazada, retirada. Y cuando Joanna, desconcertada, preguntó por qué, la respuesta la dejó helada. La dirección general había considerado que su perfil era demasiado valioso para la sede actual y había decidido conservarla donde estaba. La dirección general, Marcos. Él había intervenido. Había movido una pieza sobre su vida sin consultarla, sin avisarle, y le había cerrado una puerta que ella había abierto con sus propias manos, convencido, sin duda, de que hacía lo correcto.
Joanna subió al último piso sin pedir cita. Pasó junto a la gente que filtraba el tiempo de Marcos como si no existiera. Abrió la puerta de su oficina y se plantó frente a su escritorio con una calma que era pura contención. ¿Retiraste mi postulación? Marcos levantó la vista de la pantalla. Por su cara entendió al instante que había un problema, aunque tardó en medir su tamaño. Joanna, deja que te explique. ¿Sí o no? Sí, dijo él, y tuvo al menos la decencia de no esconderse. Pero no es lo que... ¿Por qué? Lo cortó ella, y ahora sí la voz le temblaba, no de debilidad sino de una rabia vieja que reconocía perfectamente el terreno. ¿Con qué derecho decidiste eso por mí? Era mi postulación, mía. No te la mostré porque no era asunto tuyo. Y tú sin decirme una palabra la enterraste, porque no quiero que te vayas, dijo Marcos y se puso de pie, y en su rostro había una sinceridad que en otro momento la habría desarmado, pero que ahora la enfurecía más. Ese puesto te aleja de aquí, de mí. Lo hice porque... No lo digas, lo interrumpió ella, con una dureza que a él lo detuvo en seco. No te atrevas a decir que lo hiciste por mí. No sabes lo que esa frase significa para mí. Se hizo un silencio pesado. Marcos la miraba sin entender del todo la dimensión de lo que había desatado, y Joanna sintió que el suelo entero se le movía debajo, porque no estaba peleando solamente con él, estaba peleando con un fantasma. Con 9 años de un hombre que le quitaba las cosas de una en una, y las llamaba amor. Con cada decisión que otro había tomado por su bien, hasta dejarla sin nada propio. Marcos había hecho, sin saberlo, exactamente el gesto que ella se había jurado no volver a permitir jamás. Había decidido por ella sobre su vida, convencido de que sabía mejor que ella lo que le convenía. Es lo mismo, dijo Joanna, y ahora la voz le salió más baja, casi rota. ¿Entiendes? Es exactamente lo mismo. Él también decidía por mí. Él también me quitaba cosas y me decía que era por amor, por cuidarme, porque me quería tanto. Y yo le creí a Marcos. Le creí durante 9 años, y me prometí que nunca más iba a dejar que un hombre moviera mi vida por mí, aunque me jurara que lo hacía por lo mucho que me quiere. Vio en la cara de Marcos el momento exacto en que comprendió. No fue una comprensión cómoda, fue un golpe. Vio cómo se le vaciaba el color, cómo se daba cuenta en tiempo real de lo que había hecho y de a quién se lo había hecho. Se dejó caer despacio en la silla, como si le hubieran quitado el aire. Dios, murmuró, no lo pensé así. Te juro que no lo pensé así. Lo sé, dijo ella, y esa era la parte más dolorosa. Sé que no lo pensaste. Él tampoco lo pensaba. Nunca lo piensan. Ese es el problema. Los hombres como tú, acostumbrados a mandar, mueven el mundo de los demás sin darse cuenta de que lo mueven, porque están tan acostumbrados a que todo obedezca que ni siquiera notan cuando pisan a alguien. Marcos no se defendió, no dijo que era distinto, no le explicó sus buenas intenciones, no trató de convencerla de que ella exageraba, se quedó en silencio un largo rato, y cuando habló, lo hizo con una humildad que ella no esperaba de un hombre acostumbrado a tener la última palabra. Tienes razón, dijo, en todo. No tenía ningún derecho. Lo hice porque la idea de que te fueras me dio un miedo que hacía años no sentía, y en lugar de decírtelo como un hombre, moví una pieza en las sombras como el cobarde que te dije que era el primer día. Te fallé. Y te fallé exactamente en lo que más te importa. Joanna lo miró, y por un instante el fantasma se disolvió lo suficiente para dejarla ver al hombre real que tenía delante, uno que reconocía su error en lugar de justificarlo, uno que no la hacía sentir loca por su dolor, sino que le daba la razón. Su ex nunca había dicho «tienes razón». Su ex la habría convencido con paciencia de que ella estaba reaccionando de más, de que él solo la cuidaba, de que el problema era su desconfianza y no la falta de él. Marcos hacía lo contrario. Y esa diferencia, aunque no borraba la herida, importaba. «Voy a reactivar tu postulación hoy mismo», dijo Marcos, «y voy a dejar claro que la decisión es tuya, solamente tuya, y que si te dan el puesto, te vas con mi apoyo. Aunque me duela, aunque te aleje, prefiero perderte a esa ciudad que ser yo quien te haga perderte a ti misma, quitándote algo». Joanna sintió que se le apretaba la garganta. Era, palabra por palabra, lo opuesto de todo lo que había vivido antes. Pero justamente por eso no podía dejarse ablandar tan rápido, porque su miedo le gritaba que así empiezan también las trampas más suaves,
con un hombre que cede en el momento justo para que uno vuelva a confiar. «No sé si puedo con esto, Marcos», dijo, y fue lo más honesto que le había dicho nunca. «No sé si puedo estar con un hombre que tiene tanta ventaja sobre mi vida sin morirme de miedo cada día. Aunque seas bueno, aunque nunca la uses, está ahí, y yo ya me perdí una vez». «Lo sé», dijo él, «y no te voy a pedir que dejes de tener miedo. Sería una estupidez y una falta de respeto. Solo te voy a pedir una cosa, y si me dices que no, lo acepto. Dame la oportunidad de demostrarte, con hechos y no con palabras, que lo que tanto temes lo pongo en tus manos, no en tu contra. Y si algún día sientes que lo uso contra ti, aunque sea una vez, te vas, y no te detengo. Esa es mi promesa, la única que sé cumplir». Joanna no respondió enseguida. Se quedó de pie frente a él, en esa oficina alta desde donde se veía media ciudad, sopesando dos vidas, la del miedo, que ya conocía y que la mantenía a salvo y sola, y la del riesgo, que le ofrecía un hombre imperfecto que acababa de fallarle y de reconocerlo en el mismo minuto. Ninguna era fácil, pero por primera vez entendió que quedarse en el miedo también era una forma de dejar que su ex siguiera decidiendo por ella, años después, desde lejos, sin siquiera estar presente. Seguir temiéndole a cualquier hombre que tuviera fuerza era dejar que aquel le eligiera el futuro para siempre. «Necesito tiempo», dijo al fin. «No te digo que sí, y no te digo que no. Reactiva la postulación, deja que yo decida sobre mi vida, y déjame ver, sin prisa, si lo que dices con la boca lo sostienes con los actos. Es lo único que te puedo ofrecer ahora. Es todo lo que te pido», respondió Marcos. Joanna se dio la vuelta y salió de la oficina con las piernas temblando, pero con la cabeza más clara de lo que había estado en semanas. Bajó a su piso, se sentó en su escritorio y se quedó mirando la pantalla sin ver nada, entendiendo que acababa de llegar a un cruce que llevaba años posponiendo. No era un cruce entre Marcos y su ex, era un cruce entre ella y su propio miedo, y esta vez, por primera vez, no estaba segura de que el miedo fuera a ganar. El tiempo que Joanna había pedido no fue una espera vacía, fue una prueba, y Marcos lo entendió sin que ella tuviera que explicárselo. Reactivó la postulación esa misma tarde, tal como había prometido, y lo hizo delante de ella, girando la pantalla para que lo viera con sus propios ojos, sin pedirle gratitud a cambio. Los días que siguieron, Joanna lo observó con la atención afilada de quien ya fue engañada una vez y no piensa hacerlo de nuevo. Buscaba la trampa, el gesto de control disfrazado, la manera sutil en que un hombre poderoso recupera lo que se dio. No la encontró. Marcos no volvió a mencionar el puesto. No le preguntó si ya había decidido. No dejó caer indirectas sobre la distancia. No la hizo sentir culpable por querer irse. Le dio por primera vez en la vida de ella algo que jamás había recibido de nadie: espacio para elegir sin castigo. Y en ese espacio, poco a poco, Joanna empezó a distinguir lo que el miedo le había impedido ver. Distinguió que un hombre que se equivoca y lo reconoce no es lo mismo que un hombre que se equivoca y te convence de que la equivocada eres tú. Distinguió que Marcos no la vigilaba, la esperaba, que es lo contrario. Distinguió, sobre todo, que durante semanas había estado midiéndolo a él con una vara que no le pertenecía, la vara de otro hombre, la del que la había roto, y que seguir haciéndolo era una injusticia no solo con Marcos, sino consigo misma, porque significaba dejar que su pasado le eligiera el futuro para siempre. La respuesta sobre el puesto llegó un viernes. Se lo daban. La sede nueva, la ciudad nueva, el cargo que había preparado sola y que era en todos los sentidos la prueba definitiva de que se había reconstruido del todo. Joanna leyó el correo 2 veces y esperó sentir la euforia que había imaginado durante meses. Pero no llegó. En su lugar llegó una claridad tranquila, casi tibia, y en esa claridad entendió una cosa que la sorprendió. Ya no necesitaba irse para probarse nada. La mujer que había preparado esa postulación lo había hecho para demostrarse que podía crecer sola, sin apoyarse en ningún hombre. Y esa mujer ya lo había demostrado, no el día que ganó el puesto, sino el día que subió al último piso y le exigió a Marcos que le devolviera su vida. Ahí había recuperado su voz, ahí había vuelto entera. El cargo en otra ciudad ya no le hacía falta para ser libre, ya era libre. La libertad no estaba en irse, estaba en poder quedarse, o irse, sin que el miedo decidiera por ella. Subió al último piso
y esta vez tocó la puerta antes de entrar. Marcos levantó la vista, y por su cara Joanna entendió que él ya sabía la noticia, y que había decidido no ser el primero en mencionarla, fiel a su promesa hasta el final. «Me dieron el puesto», dijo ella. Marcos asintió despacio. En sus ojos había algo que se esforzaba por parecer sereno, y no lo lograba del todo. Una tristeza contenida por respeto, la de quien está dispuesto a perder algo con dignidad porque prometió no retenerlo. «Me alegro por ti», dijo, y lo dijo de verdad, aunque le costara. «Te lo ganaste sola. Nadie movió una pieza por ti esta vez, ni para bien». «Lo sé», respondió Joanna, y una sonrisa pequeña empezó a formársele. «Por eso pude decir que no». Marcos se quedó quieto. Tardó un instante en comprender lo que ella acababa de decir, y cuando lo comprendió, algo en su rostro se abrió, con cuidado, como quien no se atreve todavía a creer del todo. «¿Que no?», repitió. «Que no», dijo ella, y dio un paso hacia el escritorio. «No porque tú me lo pidieras, no me lo pediste, y esa es justamente la razón por la que puedo hacerlo. Me quedo porque quiero, Marcos, no porque me quiten la opción de irme, sino porque teniéndola, elijo quedarme. Es la primera decisión completamente mía en mucho tiempo, y quiero que sea esta». Marcos se puso de pie, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella, tan cerca como aquella noche de la comida fría en que ninguno de los dos se había atrevido a cruzar la distancia. Solo que ahora la distancia era distinta. Ahora no la sostenía el miedo, sino la emoción de un umbral que los dos, por fin, estaban listos para cruzar. «Joanna», dijo él, y su voz sonaba distinta, sin la coraza, sin el cargo, solo la de aquel hombre cansado y honesto de la sala de espera. «Necesito decirte algo, y quiero decírtelo bien, no en las sombras, no con una pieza movida sin que lo sepas. A la cara, te amo. Me di cuenta el primer día en esa sala, cuando me hablaste como si yo fuera solo un hombre y no un cargo. Llevo años protegiéndome de querer a alguien porque tengo pavor de fallar como fallé antes. Pero contigo el miedo a fallarte es más chico que el miedo a vivir sin ti, y prefiero arriesgarme a fallarte 1000 veces y corregirme 1000 veces que pasar un día más fingiendo que no eres lo mejor que me pasó desde que aprendí a estar solo». Joanna sintió que los ojos se le llenaban y por una vez no luchó contra las lágrimas porque no eran de dolor. Miró a ese hombre que lo tenía todo y que, sin embargo, temblaba apenas al decirle que la amaba, y entendió que aquello que tanto había temido nunca había sido el peligro. El peligro había estado en su propio miedo, en la costumbre de confundir cada gesto de ternura con el principio de una jaula, y ahí, frente a Marcos, el miedo por fin se quedó callado. «Yo también te amo», dijo Joanna, y su voz se rompió apenas, pero de una forma limpia, liberadora. «Y me dio tanto miedo amarte que casi me voy a otra ciudad para no tener que descubrirlo. Pasé años creyendo que quererte a ti sería repetir lo que viví, pero no es lo mismo. Tú me devuelves lo que el otro me quitaba. Él me hacía más pequeña. Tú me haces sentir del tamaño que soy. Recién ahora lo entiendo. No voy a hacerte pequeña nunca», dijo Marcos, y le tomó las manos, y las de él temblaban tanto como las de ella. «Y el día que sin querer lo intente, quiero que me lo grites como me lo gritaste con el puesto. Prométemelo. Prométeme que nunca vas a callar conmigo lo que callaste con él». «Te lo prometo», dijo ella. «Y prométeme tú una cosa, que cuando tengas miedo de perderme, en lugar de mover el mundo por mí me lo vas a decir, que vas a confiar en que yo me quedo por decisión, no por jaula». «Te lo prometo», respondió él. Y entonces Marcos hizo lo que aquella noche de la comida fría ninguno se había atrevido a hacer. Levantó una mano, con una suavidad que desmentía toda la fuerza que el mundo le atribuía, le apartó un mechón de la cara y la besó. Fue un beso sin prisa, de esos que no reclaman nada, que no toman, que solo entregan. Joanna lo sintió, y por un instante esperó, por vieja costumbre, la punzada del miedo, la alarma que durante años se había encendido cada vez que un hombre se acercaba demasiado. No llegó. En su lugar llegó una paz enorme, la paz de quien por fin está en un lugar seguro después de años a la intemperie. Se dejó abrazar, y por primera vez en mucho tiempo, ser abrazada no le pareció una forma de perderse, sino de encontrarse. Cuando se separaron ella se rió, con una risa fresca que a él le iluminó la cara. «¿De qué te ríes?», preguntó Marcos.
de que todo empezó porque creí que eras un candidato más, sentado a esperar como yo, dijo Joana. Nunca imaginé que el hombre de la sala de espera era el dueño de todo. Y yo nunca imaginé, respondió él tomándole la cara entre las manos, que la candidata a la que iba a entrevistar iba a ser la única persona en años capaz de verme de verdad. Los dos nos equivocamos de identidad, Joana. Menos mal. Ella apoyó la frente contra la de él, y se quedaron así un momento, respirando el mismo aire, en esa oficina alta desde donde se veía media ciudad, dos personas que habían llegado hasta ahí cada una, arrastrando su herida, y que, sin proponérselo, habían resultado ser exactamente la medicina que el otro necesitaba. Afuera, la tarde caía dorada sobre las calles, y por primera vez ninguno de los dos sentía que hubiera nada que temer del futuro. Rechacé el puesto, dijo Joana después con una picardía nueva en la voz. Pero eso no significa que me quede sin condiciones. Pedí quedarme aquí, sí, pero con una condición. La que sea, dijo Marcos, que a partir de ahora las decisiones que nos afectan a los dos las tomemos los dos. Nada de piezas movidas en las sombras, ni tuyas ni mías, de igual a igual, como aquel primer día, cuando no sabíamos quién era quién. Marcos sonrió. Y en esa sonrisa ya no quedaba nada del hombre agobiado que se aflojaba la corbata en una sala de espera. Quedaba un hombre que había aprendido por fin que el amor no se cuida construyendo cosas ni tomando decisiones por el otro, sino estando presente, todos los días, de igual a igual, repitió él, y sellaron esa promesa con otro beso, más largo, más seguro, el de dos personas que ya no tenían miedo de quererse. Y así fue como Joana, que había cruzado aquella puerta giratoria una mañana gris temblando de miedo, convencida de que nunca más dejaría que un hombre tuviera poder sobre ella, terminó eligiendo quedarse al lado del único hombre que jamás quiso ese poder. No renunció a su libertad por él. Al contrario, fue con él que aprendió por fin lo que la libertad significaba de verdad. No era estar sola para que nadie pudiera lastimarla, era ser vista, entera, tal como era, y elegir quedarse sabiendo que en cualquier momento podía irse y no querer irse a ningún lado, porque el amor, cuando es del bueno, no es una jaula ni una pieza movida en las sombras. Es una puerta abierta que uno decide, cada día, no cruzar hacia afuera, sino quedarse adentro, por gusto, porque adentro está la persona que lo hace a uno sentirse, al fin, completamente en casa.